Nos encontramos en Hotel Barceló Montecastillo de Jerez de la Frontera. Hemos venido a la cuarta convención de Fitoquivir, donde haremos entrevistas a técnicos y agricultores, donde se nos plantearán los problemas técnicos de la próxima PAC 2023-2027 y los retos con los usos del agua para la agricultura. La jornada de aquí de Agroquivir, Fitoquivir, que es la empresa privada y la cooperativa, que desde hace 9 años, 10 años estamos juntos y esto, pues, gracias a Dios, pues, va marchando estupendamente. Y ahora mismo lo que tenemos aquí, el plan más gordo, es el tema de la sequía, pero vamos, eso lo sabemos todos y no sé lo que va a pasar este año con el tema del agua. Pero le damos todo lo de la bienvenida para que esté aquí. Yo soy de pocas palabras, pero por lo menos ha dicho algo. La última jornada que hicimos de Fitoquivir la hicimos en el 2018. La idea era hacerla bianual, pero bueno, con el tema de la pandemia pues la hemos podido hacer a los 4 años, ¿no? Por un lado, agradeceros a todas las empresas, a todos los que estáis representando a las distintas empresas que estáis aquí presentes, y voy a empezar a nombrarlas. Espero que no se me haya quedado ninguna atrás. Si por lo que sea se me ha olvidado alguna, pues por favor me lo comentáis, ¿no? Por un lado, lo hemos hecho tanto las ponencias ahora después de los proveedores como los órdenes, siempre lo hemos hecho por orden alfabético, ¿eh? Entonces, por un lado, a nivel de cooperativa estáis presentes, estáis representando aquí representantes de Agroquivir, cooperativa de segundo grado, ubicada aquí en la zona del Bajo Guadalquivir. Luego la cooperativa Arrozúa, eminentemente arrocera y ubicada en la isla. Luego está Cocereales, es una cooperativa de segundo grado, toca principalmente el cereal. Luego está la cooperativa Coesagro de Écija, Las Nieves de Los Palacios, la cooperativa Los Ángeles de Montellano, Las Marismas de Lebría, que como su nombre indica, pues está ubicada en Lebría, ¿no? La cooperativa Mancera, perteneciente al grupo Tepro. Luego productores del campo de Alcalá del Río. Cooperativa San Roque del Coronil. Cooperativa San Sebastián de Lora del Río. Cooperativa de Trajano y cooperativa Utreace, ubicada en Utrera. Luego, a nivel de distribuidores, estáis por aquí Agroinnova del Sur, ubicado aquí en Jerez, Agroservicio López Pastor, en la zona de Los Palacios, Agrotesma, en la zona de Lebrija, Fitobahía, en Rota, Fitopila, en el pueblo de Pila, Naturgreen, en Los Palacios, luego Semilla y Fitosanitario Fito 3 en Jerez y Suministro Industrial Trajano allí en el poblado de Trajano también.
es un poco las empresas que estáis aquí representadas, ¿no? Y luego, a nivel de proveedores, por orden alfabético también, pues Bayer, Certi Belchi, FMC y Nufar, ¿no? Y a los cuales también quiero agradecer, aparte de que estéis por aquí, bueno, pues la participación en la financiación de este evento, ¿no? Compartido con Fitoquevir, ¿no? Luego, por otro lado, comentaros un poco cómo, o sea, presentaros así brevemente Fitoquevir. A nivel de accionariado, Fitoquevir está formado por Agroquevir, Agroquímicos Miguel Polo, Cooperativa Productores del Campo y la cooperativa Mancera, Sociedad Cooperativa Agraria, perteneciente al grupo Tepro, ¿no? Hablar un poco de Fitoquevir, bueno, es una empresa que nació en el 2013 y fue la sucesión de otra empresa que estuvo en el mercado durante 26 años, que se llamó Sumatra, y Fitoquevir nace en el 2013, en abril del 2013, y hoy por hoy, según tenemos entendido, es la única empresa, por su formación, que hay en España. O sea, la única empresa que está formada por un grupo de cooperativas y por un distribuidor, ¿no? Y según tenemos entendido, en España creo que no se da esa formación de empresas en otros sitios, ¿no? Luego, por ahí está un poco... Bueno, hablando un poco de la formación de Fitoquevir, la verdad es que, hombre, nos está dando bastantes posibilidades en el mercado. En una primera etapa nos marcamos una hoja de ruta que era que todas las cooperativas, o el máximo posible de cooperativas que riega el río Guadalquivir en la provincia de Sevilla, estuviesen implicados en Fitoquevir. A la fecha de hoy eso está bastante avanzado y queremos empezar otra etapa ofreciendo alianzas a otras series de cooperativas y, por supuesto, a distribuidores, ¿no? Pensamos y estamos convencidos que en los tiempos que estamos y en los que se avecina, pensamos que es la mejor herramienta que podemos tener en el mercado, es hacer alianzas lo más grande posible y lo más operativa posible, ¿no? Es nuestra idea y nuestra hoja de ruta en el presente y en el futuro. Luego, a nivel de historial de Fitoquevir, pues ahí está un poco, desde que empezó Fitoquevir, pues un poco la facturación, ¿no? Una tendencia siempre en crecimiento, aunque ha habido algunos años que hemos bajado un poco, ¿no? Y bueno, y ahí está la situación del año actual al cierre de octubre. Y bueno, hablando del tema que os he comentado de alianza, recientemente pues hemos hecho una sociedad con un distribuidor de pilas. La empresa se llama Fitopila y hemos empezado a mediados de año, ¿no?, a funcionar en esa sociedad que hemos creado. Una zona que nos viene muy bien para atender el mercado de toda la zona de las Arafes de Sevilla, ¿no? Y luego enseñaros brevemente un catálogo de nutricionales con la línea Quivir que hemos desarrollado en Fitoquevir. Llevamos varios años trabajándolo y la verdad, bueno, son productos de una eficacia y una calidad contrastada, son bastante competitivos en precio y lo que sí estamos observando en los técnicos de las cooperativas que lo están trabajando es que se está desarrollando, la verdad, que es bastante más de lo que en un principio esperábamos y a una velocidad bastante importante, ¿no? Y se lo sacamos principalmente a que lo coordinamos nosotros, el catálogo, lógicamente, y los técnicos de cada cooperativa tienen la tranquilidad
que el distribuidor de su pueblo no le va a dar nunca problema con estos productos porque manejamos nosotros los precios y no damos opción a que con esta línea cualquier otro distribuidor del pueblo donde esté ubicada la cooperativa no le damos opción a que tenga esas condiciones, ¿no? Es un poco pasarlo rápidamente, un poco el catálogo, una línea de nutricionales, los habituales de todas las marcas. Contamos con una participación muy importante en la cuarta convención de Fitoquevir, como es la delegada de Agricultura para Sevilla, Marisabel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos en un momento convulso para la agricultura en general, para el agricultor, pero vamos a definir los términos. Empezamos con el agua. Preocupación importante, ¿no? Imagino en Sevilla el tema del agua, ¿no? Exactamente, la preocupación en Sevilla, en Andalucía y en España. Tenemos una situación muy crítica en general para toda Andalucía, pero para todos los sectores, pero sobre todo para el sector agrícola. Estamos pasando, yo creo que una de las peores crisis hidráulicas de escasez de agua que recordamos los agricultores. La última importante que tuvimos fue en el año 95, pero yo creo que en esta ocasión, en este año 2022, tenemos además no solo la crisis hidráulica, que ahí podemos hacer poco, sino el mare magnum de subidas de precios, de subidas de insumos, crisis energética, renovación de la PAC, un nuevo marco de la PAC que a los agricultores también le va a afectar de forma negativa, con lo cual una situación, yo no recuerdo una situación más complicada para el mundo agrícola que la que tenemos ahora mismo. Es verdad, y además todo viene relacionado con el cambio climático, porque no es que digamos una sequía, un año de sequía, sino que son muchos años seguidos, se van agotando los recursos y llega ya este 22-23 que veremos ver cómo termina si no llueve. Exactamente. ¿Qué piensas del cambio climático? Tenemos fuertes lluvias en Levante que antes no había, la temperatura del Mediterráneo ha estado a 30 grados y medio este verano antes de empezar el otoño. ¿Qué está pasando en el planeta Tierra? ¿Nos están diciendo que hacemos mal las cosas los agricultores o todo el mundo? Yo tengo que defender, evidentemente el cambio climático es evidente, estamos viendo toda esa serie de cambios que acaba usted de decir ahora mismo, pero yo tengo que decir aquí que el agricultor no es el culpable. El agricultor es un damnificado más de ese cambio climático y nosotros, los poderes políticos, los que tenemos ahora mismo la posibilidad de ayudar a los agricultores y a nuestra tierra, que está afectada por el cambio climático como es el lógico, y esto se resuelve haciendo infraestructuras del agua, invirtiendo nuestros recursos para evitar que cuando haya inundaciones ese agua no solo no afecte con inundaciones e inunde nuestros campos, sino que a su vez esas inversiones posibiliten que se pueda recoger ese agua y aprovechar en un futuro. Por lo tanto, las inclemencias climáticas están ahí, los agricultores somos unos damnificados más, nosotros no somos los responsables del cambio climático, ni muchísimo menos. Somos posiblemente uno de los primeros afectados porque gracias a nuestro trabajo la sociedad tiene pan, tiene comida, tiene su alimento encima de la mesa, además alimentos de calidad y alimentos con una trazabilidad importante y bueno, nosotros somos unos afectados más, y digo nosotros como porque soy parte del sector agrícola también. Exactamente. Entonces, el agricultor se encuentra en una tesitura de que, digamos, media parte de la ciudadanía nos echa las culpas de que estamos cargando en el medio ambiente y no se dan cuenta que somos los principales damnificados, como está diciendo. Exactamente, los agricultores, yo tengo que decir aquí que el agricultor no contamina la tierra de forma consciente. El agricultor, ¿quién quiere tener su casa con suciedad? Nadie. Por lo tanto, los primeros interesados en que el campo esté libre de contaminación somos nosotros, porque es nuestra casa, es nuestro alimento, es nuestro futuro, y además nosotros trabajamos cuando pedimos agua, cuando pedimos infraestructura del agua, pedimos agua no para otra cosa que para producir alimentación para toda la sociedad. Por lo tanto, yo creo que
ese comentario que de alguna forma por algunos intereses de algunos lobbies determinados ha calado que el agricultor es el malo. No, el agricultor es un damnificado más, y el agricultor, precisamente esta convención hoy lo estamos viendo, el agricultor invierte, dedica dinero para que las explotaciones cada vez sean más económicas, más rentables, más ecológicas, y por lo tanto el agricultor está trabajando y está invirtiendo para que esos productos de calidad lleguen a la sociedad, y siempre preservando el medio ambiente, porque nosotros formamos parte del medio ambiente. Iba a preguntarle precisamente de la producción ecológica, porque en Andalucía concretamente somos la comunidad que más número de hectáreas tiene en producción ecológica. El agricultor convencional parece ser que se va acercando, ¿no?, con las nuevas políticas que nos mandan desde Europa, de que nos vayamos a una producción ecológica sostenible con el medio ambiente y que contamine menos. ¿Es así? ¿Veis esa percepción? Sí, claro. En Andalucía, el marco para la Agenda 2030, Europa se había marcado como objetivo que el 25% de la producción estuviese en ecológico. Andalucía ya está cerca del 30%, con lo cual eso viene a demostrar que los agricultores andaluces estamos preocupados por nuestro medio ambiente, pero además el otro 70%, en un porcentaje muy amplio, está en producción integrada. ¿Y esa producción integrada qué es? Pues esa producción integrada es producción de productos agrícolas sin residuos, y yo tengo que hay este tipo de producción hay mucha gente que no lo conoce. El 100% del arroz en Andalucía está en ecológico, en producción integrada. El 70% del algodón está en producción integrada, el 40% de la aceituna está en producción integrada. En concreto, en la provincia de Sevilla, toda la parte de Sierra Sur, denominación de origen de Estepa Sierra Sur, lo que conocemos por la marca Oleostepa, el 100% está en producción integrada. Por lo tanto, son producciones de productos agrícolas sin residuos. Yo creo que es muy importante, y eso la ciudadanía lo tiene que saber. Y de hecho la producción integrada en Andalucía, el primer decreto es del año 95. En el año 2003 hubo una actualización de ese decreto en el que ya hablaba de producción, respeto con el medio ambiente, también con lo que hoy la PAC ahora nos vienen impuestos, que es tener la condicionalidad de una economía social. En el año 2003, en el decreto de producción integrada, ya lo recogía. Por lo tanto, Andalucía hace ya mucho tiempo que vienen los agricultores andaluces que vienen haciendo sus deberes. El problema es que los agricultores nos dedicamos a trabajar, a producir y a poner alimentos encima de la mesa, y no nos hemos dedicado a explicar a la sociedad qué es lo que estamos haciendo. Y obligada pregunta, María Isabel, la PAC. El periodo de la PAC que nos viene 2023-2027, con muchas lagunas, con un poquito enfarragosa, que es decir, los ecoesquemas, que son los ecoregímenes. Tiene que aprender el agricultor informática, tenemos que saber de economía. Se nos presenta muy complicado, ¿no? Pues la verdad es que sí. Bueno, Europa ya ha dicho que desde la PAC española está exigiendo a los agricultores mucho más de lo que nos está exigiendo Europa. O sea que toda la culpa no se la podemos echar a Europa. Hay que poner el punto en la I, ¿no? Los ecoesquemas, evidentemente, si el ministro no lo remedia, viene a dar más carga económica y burocrática a la agricultura, lo cual es un sinsentido. Hoy día no solo el agricultor, el ciudadano en general nos está pidiendo a los políticos que evitemos la carga burocrática. Estamos intentando agilizar todo de forma telemática y evitar mucha carga burocrática. Sin embargo, la PAC al agricultor viene todo lo contrario: más cargas ambientales con los ecoesquemas, más costes de producción y luego mucho más papeleo. Con lo cual, desde Andalucía no entendemos la reforma de la PAC que se nos viene encima. Y luego, pues, una situación de inseguridad jurídica que tenemos ahora mismo, que no es ni más ni menos que los agricultores tienen que empezar su campaña agrícola sin conocer las reglas del juego. ¿Realmente cómo va a quedar? Exactamente, porque el Real Decreto, o sea, lo que es el reglamento está en borrador. Y está en un borrador que no sabemos definitivamente cómo va a quedar. Sin embargo, el agricultor ya tiene que empezar su año agrícola, el que vaya a sembrar trigo o cualquier otro producto agrícola, sin saber cuáles son las reglas de juego, lo cual
genera una inseguridad que si ya tenemos poco con el agua y con todo lo que hemos estado hablando, pues que seamos nosotros mismos los que creemos esa inseguridad en un sector básico y primordial, como acabo de decir, estratégico diría yo, porque somos los que ponemos el pan encima de la mesa, pues la verdad es que lo tenemos muy complicado los agricultores. Seamos un poco optimistas, María Isabel, porque me voy viniendo abajo conforme estamos hablando. ¿Qué le parece, cómo valora la convención de esta empresa Agroquivir, Fitoquivir, en estos momentos? ¿Cómo lo valora? Bueno, pues yo lo valoro con mucho optimismo, lo que acaba de decir. Primero porque esta unión de una cooperativa con una empresa privada yo creo que es la única en Andalucía, al menos que yo conozca, lo cual y esta convención lo que viene a poner encima de la mesa y a reconocer que los agricultores estamos preocupados por ese medio ambiente, por producir de forma ecológica, por producir de forma sostenible y por lo tanto el agricultor está preocupado por realizar estas prácticas agrícolas y ambientales. Sin embargo, pues no vemos la repercusión por parte de otros sectores que de verdad deberían de ver que esa preocupación del sector agrícola, sobre todo el sector agrícola andaluz, pues que vamos muy por delante de lo que Europa está legislando. Yo creo que en Europa no terminan de ver, no terminan de saber exactamente qué es lo que los agricultores andaluces están haciendo, el esfuerzo tan importante, pero no de ahora, porque tengamos problemas en este espiral de circunstancias negativas que se nos están viniendo encima, sino, como ya acabo de comentarte, en el año 95 ya se empezó a producir en producción integrada, que es producción agrícola sin residuos, y una modificación del año 2003, con lo cual del 2003 para acá, aunque haya llovido poco, ha llovido algo. Por lo tanto, yo creo que Andalucía, los agricultores andaluces, vamos muy por delante de lo que Europa, del conocimiento que Europa tiene de nuestra región. Pues muy bien, muchas gracias. Continuamos la convención y que tenga éxito en su trabajo y que se vea reflejado a los agricultores, que tenemos que sacar esos alimentos, como estamos hablando, del campo a la mesa. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. En la tercera ponencia, Elena Robles, manager de insecticidas de la empresa FMC, nos hablará de Cirel Sebo, el nuevo producto para el control de la mosca en cítricos y olivar. Creo que es algo de celebrar, ¿no? O al menos nosotros lo vemos así como compañía, como FMC Agricultural Solution, el poder presentar un nuevo registro. Ya hemos comentado, se comenta en los pasillos y lo comentáis constantemente, ¿no? Que al menos dentro de la cuenta de cancelaciones y aprobaciones en las empresas, cada vez es verdad que las cancelaciones cada vez son más continuas, todos de alguna forma vamos sufriendo pérdidas y el hecho de sacar un nuevo ingrediente activo, como es lo que vamos a hablar hoy, que es el cecipir, en cultivos tan importantes como los cítricos y olivar, pues bueno, para nosotros es algo que celebrar. Sí que es verdad que aquí vamos a hablar sobre todo de este nuevo registro, pero dentro de lo que sería el proyecto de cecipir es verdad que es un proyecto más ambicioso. Este es el primero de todos los registros que irán viniendo y poco a poco espero que el próximo año y en los sucesivos os iremos presentando las diferentes formulaciones que vendrán con este activo. No es verdad que hemos ido disfrutando de algunas autorizaciones excepcionales, algo que cada vez es menos común, pero es verdad que no, debido a la problemática que hay en algunos cultivos que se empiezan a quedar sin soluciones, pues bueno, hemos recibido algunas, ¿no? bajo las marcas comerciales incluso del propio Xirel, también de Benevi y Verimar. Pero bueno, centrándonos en el tema que nos ocupa, vamos a hablar del producto. Bueno, del tema de la historia no os cuento nada. Lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación es, primero sí que me gustaría contaros lo del modo de acción, ¿vale? Porque muchas veces va a ayudar a que entendáis un poco el mecanismo del producto. Luego iremos viendo, es verdad que el activo os contaré algunas características, es verdad que aquí vamos a estar hablando sobre todo de lo que sería el control de dípteros, ¿vale? Es una aplicación a parcheo, a cebo, y aquí principalmente es para el control de dípteros, pero para que entendáis también el potencial que tiene el activo en general. Otro de los aspectos más importantes, que lógicamente va a ir relacionado, ¿no? En gran parte va relacionado con la parte de la sostenibilidad, es el buen perfil que tiene frente a fauna auxiliar.
Y luego, de alguna forma, también, ¿no? Todos estos beneficios y estas características, cómo encaja perfectamente dentro de estos programas de gestión integrada de plagas. Sí que comentaros que el Exirel cebo, tanto en cítricos como en olivar, en Andalucía, ya está incluido dentro de la producción integrada. Entonces, bueno, lo primero empezar con lo que sería el ingrediente activo. El ingrediente activo es Ciacipir. Soy conocedora de que muchos de vosotros conocéis las marcas comerciales o cómo funcionan tanto el Coragen como el Altacor. El Coragen como el Altacor, el ingrediente activo que tiene es el Rynaxypyr. Es una diamida antralínica, ¿vale? Si queréis un poco la parte novedosa que tienen esta familia, que como veis es el grupo 28, sabéis que normalmente los grupos, ¿no? Esta parte del grupo de los modos de acción, normalmente sí que suelen, no siempre, pero sí que suelen estar relacionados con cuando se van descubriendo. ¿No? Pues entre el 1 y el 4 pues están los organofosforados, los piretroides, demás, ¿vale? Entonces, cuanto más alto es el número, normalmente suele ser que esa química o ese modo de acción es más moderno. No que necesariamente el activo sea más moderno, pero sí que ese modo de acción. Con esto comentaros justo eso, ¿no? Hace 10 años, cuando aquí se empezaron a registrar estas marcas comerciales, el Rynaxypyr, ¿vale? Normalmente los insecticidas que había hasta la fecha eran más productos neurotóxicos, IGRs, bueno, y luego ya pues, los bacillus y demás, que tienen otro modo de acción, ¿vale? Pero de alguna forma las diamidas antralínicas crearon como no eran productos neurotóxicos, realmente actúan en la contracción muscular, ¿vale? Y de ahí que, gracias a eso, crearon como una especie de revolución y todos los premios y grandes desarrollos que tuvimos desde entonces. Os cuento un poco esta pequeña introducción de lo que sería el Rynaxypyr, porque es un producto, ¿no? El Coragen creo que es un producto que conocéis perfectamente. Aquí el Ciacipyr, el modo de acción es similar, ¿vale? Pero aquí realmente lo que se le cambia es... se le cambia un isómero, ¿vale? Parece una cosa muy sencilla, pero ¿qué pasa? Lo que vamos a conseguir es que se le va a ampliar el espectro. Ya no solo estamos hablando de control del lepidópteros, es verdad que el Coragen tiene control frente a lepidópteros, algunos minadores, algunos coleópteros, ¿vale? Aquí, el emplearse el espectro, ya estamos hablando de control de pulgón, de mosca blanca, de trips, ¿vale? Por eso os cuento lo de que poco a poco irán apareciendo nuevos registros, ¿vale? Que lógicamente en esta constante caída de soluciones, lógicamente pues es una alternativa a tener en cuenta. Respecto al modo de acción, pues bueno, era más o menos lo que os iba contando. Esto sería lo que sería la parte así más, a lo mejor más química, por decirlo de alguna forma, pero si me permitís lo voy a contar a través de un vídeo, ¿vale? Este vídeo espera, antes de ponerlo. Lo primero, disculpar, porque sé que muchos de vosotros ya habréis visto esta presentación. Sí que es verdad que me apetece como volver a contarla, porque tenéis que entender que para nosotros es una celebración el hecho de sacar un nuevo ingrediente activo y de alguna forma, pues bueno, y vais a ver un poco los beneficios y características que tiene, ¿no? de eso. Entonces, disculparme para los que ya habréis visto este vídeo en más de una ocasión. En este caso es una Drosophila Suzuki, ¿vale? Pero bueno, para el concepto de dípteros lo vais a entender perfectamente. Vais viendo cómo ingiere el producto, ¿vale? Lo que hemos hecho es hemos tratado unas cerezas, en este caso con Exirel el producto, ¿vale? En pulverización foliar. Y vais viendo cómo en los pocos segundos el movimiento se va a ir ralentizando, ¿vale? Por eso estamos hablando de una protección inmediata. El producto, si queréis, las diamidas antralínicas, lo que hacen es el movimiento muscular, hay como una especie de entrada y salida controlada de calcio. Las diamidas antralínicas bloquean lo que sería esa contracción, hay una salida descontrolada de calcio y ya no se pueden contraer los músculos, ¿vale? Por eso vais viendo cómo se va ralentizando. Realmente las plagas, ¿no? Igual que el Coragen, son controladas porque realmente mueren de inanición. ¿Vale? No son capaces siquiera de alimentarse. Por eso muchas veces cuando con las experiencias que tenéis con el Coragen en algodón os decimos no vayáis al día siguiente, no es un producto así. El producto de alguna forma a las 3-4 horas ya empieza a hacer efectos, ¿vale? Y ya se ve esa reducción de los daños en el cultivo. Pero vais viendo como a los pocos tiempos tenéis, ¿no? Esa parte de protección inmediata, ¿vale? Pero es por eso, porque poco a poco empieza a no moverse, las vais a ver aletargadas, las vais a ver que no son capaces de alguna forma de moverse. Pues algo parecido pasa con los adultos, ¿vale? Vais viendo como poco a poco se van, ese movimiento, no son capaces de seguir moviéndose. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, las hembras fecundadas. Una hembra fecundada lo que quiere es poner la oposición lo antes posible. Entonces, ¿qué pasa? Busca un alimento, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo. Nosotros lo que hacemos es combinamos el Exirel cebo con una proteína.
se siente atraída por esa proteína, va a alimentarse y cuando se alimenta ya ingiere el producto y ahí es cuando ya, de alguna forma, empieza todo este proceso y en muchas ocasiones vemos que incluso no son capaces de llegar a poner esa oposición, ¿vale? Y esto es más o menos lo que os venimos a presentar, la combinación de ese exirel-cebo con una proteína hidrolizada. Los cultivos en los que primero ha venido autorizado es en el olivar y en los cítricos, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a ir viendo los dos cultivos, las eficacias y las propiedades del producto. Vamos a empezar con la parte de los cítricos y, bueno, por intentar, me voy a ahorrar más o menos lo que es los daños de los cítricos, que creo que la gente, que los técnicos de aquí creo que lo conocéis perfectamente, ¿vale? Y la parte un poco de manejo integrado y demás, ¿no? Que lógicamente es un producto totalmente compatible con todo el tema de mass trapping, trampleo masivo y demás, ¿vale? Y vamos a ir directamente a lo que está autorizado. El producto exirel-cebo, pues bueno, vendrá con una dosis de 100 centímetros cúbicos, ¿vale? Más la dosis de proteína. Es verdad que la dosis es muy reducida. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es localizar la aplicación a una zona del árbol, ¿vale? Vamos a atraer de alguna forma al díptero a esa zona, ¿vale? Y con eso estamos intentando un poco de alguna forma ayudar a reducir las zonas tratadas, ¿vale? Un poco también de alguna forma encaminado con esos criterios que se nos exponen, sobre todo desde Europa, ¿no? Del Farm to Fork y demás, de reducir a un 50% la cantidad de productos que se ha comentado esta mañana. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Pues bueno, primero, esto es cuando son ensayos, sobre todo ensayos que se hicieron ya hace algunos años, ¿vale? Pero vais viendo cómo normalmente con programas con exirel hay un incremento frente a los productos que normalmente suelen utilizar para este fin. Pero una de las características más importantes que tiene, sobre todo en la parte de los cítricos, es lo que sería la persistencia del producto. Hemos hablado de esa protección inmediata, ¿vale? Pero el exirel, que ya lo iréis viendo en el resto de formulaciones, sí que tiene cierta traslaminaridad e incluso sistemia, es decir, va a aguantar en la fruta. Cuando tú lo combinas con la proteína, va a hacer que perdure más en el tiempo. Y de alguna forma, ¿vale? Este es una medida de varios ensayos, ¿vale? Donde hemos hecho las aplicaciones de exirel cada 7 días, cada 14 días, y se comparan con lo que sería un tratamiento de referencia cada 7 días. ¿Y qué es lo que estáis viendo aquí? Que apenas hay diferencias. Bueno, incluso da la casualidad de que ha salido ligeramente mayor, ¿no? Esto un poco que es una de las principales características del producto. Te permite, de alguna forma, ampliar esa ventana de aplicación. Lógicamente, esto siempre va a ir un poco ligado a la cantidad de presión de plaga que tengas. Pero es verdad que hay soluciones que ahora, cuando hay la alta incidencia en años como este, que están siendo muy conflictivos, que prácticamente todas las semanas hay que hacer un repaso, ¿vale? Este tipo el caso de exirel-cebo, lo que te va a permitir es ampliar esa ventana de aplicación. Otra de las ventajas, esto es un ensayo que se hizo hace unos años en colaboración con el IBIA en Valencia, ¿vale? Y os cuento. En la primera tesis, lo que se hizo es, se hizo 2 aplicaciones de exirel-cebo cada 15 días, ¿vale? Y en la segunda, lo que se hizo es lo que sería el tratamiento del agricultor, ¿vale? Y se iban haciendo aplicaciones prácticamente todas las semanas. Cuando vemos las curvas de vuelo, ¿vale? La gris sería la del testigo sin tratar, la azul sería la del tratamiento del agricultor y la roja la que sería el exirel-cebo. Entonces vais viendo cómo desde el principio somos capaces de reducir lo máximo posible esa curva de vuelo. Por eso normalmente la propuesta que hacemos es hacer las aplicaciones de exirel desde el principio, porque si tú desde el principio eres capaz de reducir esta curva lo máximo posible, lo que te va a pasar es que luego vas a ser capaz de llevar una curva más sostenida. Ni la ceratitis ni la bractocera es una plaga que de alguna forma vas a poder controlar al 100%. Son plagas que tú lo que quieres es bajar poblaciones, ¿no? Para que de alguna forma el umbral produzca el menos daño posible. Pues si tú desde el principio eres capaz de llevar esa curva de vuelo más sostenida, luego vas a tener unos resultados mejores. ¿Esos resultados en qué se ven? Pues cuando comparamos, ¿no? las 2 estrategias que hemos comentado, en la primera vemos que al final, esta simplemente es la última evaluación, lo que se hace es en el momento de la cosecha se coge la fruta y se almacena, ¿vale? Porque es más fácil ver los daños. Entonces vais a ir viendo cómo en la tesis que tiene un tratamiento menos, ¿vale? Además tiene menos fruta picada que lo que sería la segunda estrategia, la estrategia del agricultor. ¿Por qué os decimos de hacer las aplicaciones al principio? Bueno, porque es verdad que también, ¿no? Si queréis, esta es lo que sería el ensayo completo. En el primer programa lo que se hizo esas 2 aplicaciones cada 15 días al inicio,
En el segundo programa se empezó con el tratamiento del agricultor y se hizo la estrategia de exir el cebo separada cada 15 días, lo que sería en la mitad del cultivo, en la mitad del programa de tratamientos. Y en la tercera, lo que hemos visto. Resultados. El primer programa, lo que acabamos de ver, ese 4,5% de fruta picada. En el segundo, ese 6,5%. Y luego lo que hemos visto en la referencia y en el testigo, ¿no? Entonces, si de alguna forma desde el principio somos capaces de reducir esa curva de vuelo, lo que vamos a conseguir de alguna forma es reducir también la cantidad de fruta picada. Respecto a la forma de aplicación o el modo de aplicación, ¿no? Sabéis que normalmente las aplicaciones a parcheo suelen tener como dos formas principales de aplicación. O bien a parcheo, es decir, tratar como aproximadamente 1 metro cuadrado de la zona del árbol, ¿vale? O bien a banda, es decir, tratar una pequeña zona por la parte verde del cultivo, ¿vale? Bien a banda, ¿vale? O bien a parcheo. Os pongo unos ejemplos, pero vamos, creo que lo conocéis perfectamente. Pues también hemos pensado, ¿no? A ver qué pasa, cómo reacciona. Es verdad que normalmente hay una serie en los productos que hay actualmente en el mercado, hay una serie de recomendaciones, ¿no? Pues vamos a ver qué va a pasar. En las aplicaciones en cítricos lo que hemos hecho es a parcheo con volúmenes de entre 20 y 40 y entre 50 y 70. Y luego a banda. Normalmente es verdad que a banda, como simplemente tratas una banda muy finita, los volúmenes normalmente son más bajos. Entonces hemos probado los volúmenes de 10, 20 y 40. Si os fijáis, apenas no hay diferencias. ¿Vale? ¿Esto qué es lo que intentamos buscar? Intentamos adaptarnos de alguna forma a la maquinaria del agricultor, a la maquinaria que se tenga. Lo que estamos viendo realmente es eso, que no hay diferencias o independizarnos un poco, flexibilizar el tipo de aplicación. Algo parecido se ve, ¿no? Es la misma estrategia, lo único que hemos preferido separar los ensayos, ¿no? Aquí hemos probado lo mismo, parcheo a volúmenes un poco más bajos, un poco más altos, ¿vale? Y aquí a banda a 5, 10, 20 y 40, ¿vale? Bueno, y en este caso se compara lógicamente con una referencia. Y veis más o menos los mismos resultados. Ves que no hay diferencias, ¿vale? Que tanto a volúmenes bajos como a volúmenes altos no estamos viendo diferencias. ¿Qué es lo que se ve en campo? Pues bueno, normalmente sabéis que una de las principales consecuencias es esa fruta caída y con Exirel vais viendo cómo no. Estos son unos ensayos que hicimos hace unos años, estos son unos ensayos que hicimos el año pasado, en este caso son plantones, ¿vale? Y otra quizá de las características más importantes que tiene el producto, sobre todo para el tema de cítricos, es la parte de la selectividad. Es un producto totalmente selectivo. El producto ya es comercial en muchas partes de Europa. En España, ¿no? Pues recientemente acabamos de tener el registro. Es verdad que ya llevamos varios años de ensayos, demostrativos, pruebas a gran escala, ¿vale? Pero este año ya con el sí que podemos decir que el producto es totalmente selectivo. Vamos a pasar, si queréis, a la parte del olivar, ¿vale? Y así vemos las dos un poco para que veáis también vamos a ver cómo, de alguna forma, el comportamiento en este otro cultivo. En la parte de olivar, pues lo mismo, ¿no? Va a tener hasta 3 aplicaciones. En este caso, la dosis va a ser 75 centímetros cúbicos por hectárea más la dosis de proteína correspondiente, ¿vale? Y ahora vamos a ir viendo las diferentes características. Si os parece bien, ¿no? Creo que lo conocéis perfectamente, los daños que provoca un poco los efectos de la mosca, que es verdad que, ¿no? Esta mañana más lo hemos estado comentando, que muchas veces el agricultor no quiere tratar. Igual que en cítricos, es verdad que yo creo que, bueno, es mi experiencia, en cítricos yo siento que están más acostumbrados, ¿vale? Pero en olivo es verdad que piensan, ¿no? Normalmente no. Pero un año tan conflictivo como esto es lo que están viendo ahora. Es verdad que la reducción de la producción es bastante significativa, pero además no hay una importante también alta incidencia de mosca, que en años pasados a lo mejor no se veía tan notable, pero este año, o bien por las condiciones climáticas, o bien por los tratamientos que se hacían en el pasado, o por lo que sea, de alguna forma hemos visto esa mayor incidencia. Pero bueno, esto si queréis me lo paso y también, ¿no? O empezando por lo que terminé en la parte de cítricos, el producto es totalmente selectivo. Entonces, si queréis, vamos a lo que sería la parte de las eficacias. Dentro de la parte de las eficacias, bueno, primero comentaros esta pequeña gráfica, ¿vale? Donde, ¿no? De alguna forma probamos lo que sería el Exir del cebo con un producto de referencia, ¿vale? Y ahí más o menos vais viendo el nivel del testigo, ¿vale? Aquí, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Aquí vamos a ver también esas pruebas que hemos hecho tanto a parcheo como a banda, ¿vale? Con los dos tipos de aplicación que tienen, ¿no? Y aquí vais a ver unos resultados muy parecidos a los que hemos visto en cítricos, ¿no? Aquí en este caso lo que hicimos fue unas pruebas a parcheo a 5, 15 y 30, ¿vale? Y a banda a unos volúmenes similares. Y vais viendo cómo prácticamente no hay diferencias. Es verdad que en este caso los volúmenes de bajo son más bajos, los volúmenes de caldo son más bajos, son los que están en la etiqueta, ¿vale? Pero realmente es que en olivar normalmente no se utilizan volúmenes de caldo tan altos. Y luego esto, lógicamente, ¿no? Cuando se compara
con lo que sería la referencia, ahí lo tenéis. Aquí comentar dos cosas. No es solo el tema de la alta eficacia que tiene, es la consistencia, ¿vale? Vais viendo la alta variabilidad que hay en los diferentes resultados en el testigo, ¿no? Comparado con lo que sería el producto de Exirel Cebo. A raíz de esto, bueno, sabéis que en el 2019, o al menos la gente que está en el olivar lo sabe perfectamente, pues se canceló uno de los ingredientes activos referencia como es el dimetoato. A raíz de ahí, pues bueno, con el price pero sobre todo con la mosca en algunas zonas fue un problema. A raíz de ahí la Consejería de Sanidad de Andalucía se puso en contacto con nosotros para solicitar una excepcional de este producto, ya conocía los resultados. Es verdad que 2 años se solicitó y 2 años el Ministerio, lógicamente, no los canceló, pero a raíz de eso hicimos una serie de ensayos un poco en colaboración con ellos para que vieran las diferencias y por qué, ¿no? Un poco ayudar un poco a por qué había que pedir esta solución. Y eso es un poco lo que vamos a ir viendo ahora. Primero os voy a contar lo que sería la media de los ensayos que vamos a ver, ¿vale? Estos son ensayos hechos en colaboración. Y entonces vais viendo, ¿no? Es verdad que lógicamente a parcheo se buscan parcelas más grandes, estamos hablando pues casi de media hectárea, de 4.000, 5.000 metros cuadrados, ¿vale? Y entonces vais viendo cómo, ¿no? En estos 12 ensayos que se han hecho sobre todo en la zona de Andalucía en estos últimos años, ¿vale? Donde aquí las aplicaciones, ¿no? Se ponía una trampa y cuando se superaba el umbral era cuando se realizaban las aplicaciones. Aquí vais viendo la eficacia que tiene Exirel Cebo, ¿vale? Donde vais viendo no solo la alta eficacia, ¿vale? Sino la consistencia. Cuando se compara con 2 de las principales referencias, ¿vale? Que están actualmente en el mercado. Podría, ¿no? También una de las razones, si queréis, sí que hemos comentado, ¿no? Esa translaminaridad, asistemia que puede tener el producto. Lógicamente la cantidad que se aplica es muy baja, ¿vale? Tampoco esperemos grandes cosas, pero una característica que tienen las diamidas, que probablemente esto ya lo hayáis escuchado en algunas ocasiones, es que no se degradan, se diluyen. ¿Qué quiere decir no se degradan? No se degradan por condiciones ambientales. Vivimos en una zona de altas temperaturas y alta luminosidad. Normalmente suele pasar que hay algunos activos, ¿no? Que pueden sufrir ese tipo de degradaciones, ¿no? O bien por temperatura o bien por humedad. Normalmente llevan una serie o hay algunas nuevas formulaciones que suelen llevar una parte de fotoprotectores, ¿vale? Pero esta familia no le pasa eso, ¿vale? Por eso, de alguna forma, estamos hablando de esa protección inmediata y esa protección duradera. Por eso, aunque sean pocas aplicaciones, de alguna forma vamos a poder disponer de esta consistencia en los tratamientos. Aunque es verdad que os cuento el resumen, ¿vale? Para centraros un poco, sí que es verdad que voy a pasar lo más rápido que pueda, pero así sí que me gustaría que vierais los ensayos individuales. ¿Por qué? Porque vais a ver incidencia de plaga desde un 14% hasta un 86%, ¿vale? Y en la naranjita vais a ver el porcentaje de fruta picada del Exirel, para que entendáis que tanto con bajas presiones como con altas, ¿vale? Vais a ir viendo las diferencias que hay entre el Exirel Cebo y las otras soluciones. Por si queréis más detalles, que sepáis que este es el código de referencia que ponemos los ensayos, la evaluación, normalmente cogíamos la evaluación justo antes de la cosecha, ¿vale? Tenéis dónde se hace, la variedad y el número de aplicaciones, ¿vale? Por eso en algunas pruebas vais a ver que tienen 1 o 2 aplicaciones en función de la presión, ¿vale? Estos son unos ensayos, al año siguiente pues, repetimos un poco la misma estrategia, ¿vale? Y lo mismo, la barrita amarilla es el porcentaje de aceituna picada en el testigo, ¿vale? Y vais viendo cómo va pues de un 12-15%, ¿vale? Hasta casi un 60%. Y en la barrita naranja, esa que podría decir que apenas se ve, esta de por aquí, ¿vale? Es el porcentaje de fruta picada de Exirel, ¿no? De ahí esa alta eficacia que tiene. Y esto lo mismo con los resultados que hicimos el año pasado, ¿vale? Con esta, ahí sí que lo veis más o menos claro. Conclusión, ¿no? Un poco por resumir, vamos a centrar. Bueno, mentira, antes de centrar. Otro de los apartados quizá más importantes, ¿no? De las, si queréis, ¿no? El tema del Rynaxypyr, una de las principales ventajas que tiene es ese buen perfil que tiene frente a fauna auxiliar, tan importante sobre todo en invernadero como Almería, pero también cada vez más importante en cultivos al aire libre. Este, si queréis, es como un primer vistazo, ¿vale? De lo que sería la toxicidad que tiene cuando se aplica de manera foliar, ¿vale? Pensar que aquí estamos hablando de aplicaciones a cebo. La cantidad que se aplica de alguna forma es mucho menor. Entonces, incluso teniendo un excelente perfil, en aplicaciones a cebo podemos decir que va a ser incluso el daño menor, ¿no? Entonces, cuando
cuando hablamos de sostenibilidad o incluso cuando presentamos este tipo de productos, no es solo la alta eficacia, no es solo la persistencia que tiene, ¿no? Es también esa compatibilidad que tiene con la fauna auxiliar. Dentro de la parte de los polinizadores, sí que comentar que, bueno, es verdad que no, el efecto que tiene frente a abejas es muy bajo, en olivar es poco relevante, en cítricos, bueno, por el momento en el que se aplica también tiene su importancia, pero sobre todo es en los futuros desarrollos que nos vienen, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que sea también, bueno, y lógicamente, a día de hoy, para que pueda salir una nueva molécula al mercado, tiene que tener esa baja toxicidad frente a abejas, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Por un poco intentar, de alguna forma, resumir lo que hemos ido viendo, ¿no? Esa parte de excelente control, no solo por ese efecto inmediato, sino ese efecto duradero, ¿no? Hemos visto esa facilidad, esa un poco la característica que tiene el activo de esa sistemia translaminar, de que no se ve afectado por las temperaturas ni la luz, ni pues todas esas cosas, ¿vale? Le van a dar de alguna forma esa persistencia al tratamiento, ¿no? Nos van a ayudar a abrir esa ventana de aplicación y de alguna forma ser capaces de tener menos intervenciones, de gestionar mejor los tiempos y demás, ¿vale? Solución sostenible, ¿no? Estamos hablando de dosis muy bajitas, estamos hablando de concentrar el producto en una zona para reducir esa cantidad de dosis por hectárea. Un nuevo mecanismo de acción en cítricos y en olivar. De esto diré que poco se habla, pero es verdad que la resistencia, ¿no? Cada vez empiezan a haber menos activos, las resistencias están a la orden del día. Bueno, recientemente el CSIC la semana pasada publicó resistencias en Ceratitis capitata. Yo creo que ya había como ya era como algo conocido, pero ya es verdad que finalmente han sido capaces de hacer una publicación con este tema. Y es verdad que el hecho de contar con una nueva herramienta, ¿no? Un nuevo modo de acción en estos cultivos, permite rotar, ¿no? Dentro de la estrategia de control, ¿no? Y luego también, por supuesto, la parte de que no mancha la fruta, ¿no? Que en cítricos, pues lógicamente tiene su importancia. Hasta aquí sí que comentaros la parte de Exirel cebo, ¿no? Pero lógicamente a nivel compañía intentamos de alguna forma proponer, ¿no? Todas las compañías de alguna forma estamos trabajando en proponer un control integrado, ¿no? Cada vez sacar productos es más complicado, pues tenemos que aliarnos de alguna forma de otro tipo de herramientas. Ya han comentado los compañeros la parte esa de meternos en la digitalización, ¿no? Cada vez van a empezar a aparecer, o espero que empiecen a aparecer, más herramientas digitales. Y nos gustaría comentaros la nuestra, ¿no? Arc Farm Intelligence. Creo que muchos de vosotros ya lo conocéis, sobre todo por la parte del algodón. Sabéis que en algodón ya llevamos varios años trabajando con la aplicación y este año lo hemos sacado también para el cultivo del olivar, ¿no? Entonces, un poco esa estrategia combinada de saber, ¿no? Cómo va la curva de vuelo para intentar adecuar ese momento de aplicación, ¿no? Detectar, hacer una mejor estrategia, ¿no? Adelantarte un poco a lo que sería el problema. Dentro de las ventajas, bueno, ahí tenéis el código QR para quien se la quiera descargar, ¿vale? Está disponible tanto en los dos sistemas operativos, que nunca me acuerdo cómo se llaman para bajártelos, pero si no, tenéis dos formas. O escaneáis el código QR o ponéis ARC Farm, o sea, ARC Farm, y con eso saldrá un loguito como el de ahí, ¿vale? Ahí os pedirán los credenciales, ¿vale? Y ahí os la podéis descargar, ¿no? Entonces, aunque es verdad que eso, que como he comentado, muchos sé que lo conocéis, ¿vale? Pero sí que me gustaría presentároslo al resto. El proyecto Farm Intelligence es un proyecto a nivel mundial, ¿vale? Y que nosotros actualmente en España lo tenemos en estos cultivos. Muchos de vosotros lo conocéis, sobre todo por la parte de lo que sería el algodón y el tomate, que lleva más tiempo, ¿vale? Pero es verdad que en la zona, sobre todo de Murcia, es muy valorado por la zona de lechuga. Es verdad que ahí solo ponemos la lechuga, pero es verdad que incluye lechuga, brásica, sapio, lo que serían todas las hortícolas de hoja de campo abierto. Y luego es verdad que hemos empezado también este año en el maíz en el Valle del Ebro, ¿vale? Y este año también hemos empezado en lo que sería en olivar en la zona de Andalucía. Bueno, primero os cuento cómo funciona y luego os cuento las características del producto. Para los que no los conozcáis, lo que os comentaba, es una aplicación muy fácil de usar, ¿vale? Simplemente os voy a pasar por las diferentes pestañas que tiene la aplicación para que lo veáis. En la primera, de alguna forma, lo que se hace es como una especie de presentación o de la situación un poco actual de cómo se encuentra, ¿vale? Entonces vais viendo, es verdad que incluye ambas plagas, tanto lo que sería price como mosca, ¿vale? Normalmente es verdad que aquí en resumen general, pues a veces se ponen algunos comentarios de si sube, baja, algo así, como para que la gente esté presente. En la segunda, mapa, lo que vais a tener es una especie de mapa de calor,
¿vale? Van a aparecer una serie de puntos y vais a ir viendo una especie de mapa de calor, ¿vale? De la presión de plaga que hay en ese momento, ¿vale? En estos puntos normalmente hay unos puntos de monitoreo donde se van evaluando los diferentes sistemas de plaga. Cuando digo puntos de monitoreo, es verdad que hay una trampa y hay una persona que es verdad que cuenta cuenta, hace una foto, ¿vale? Y ahora lo vais a ir viendo se hace una foto a lo que sería la trampa y vais a ir viendo ahí las plagas, ¿vale? Pero esto no simplemente es un sistema de monitoreo. Detrás hay una tecnología mayor y ahora os cuento por qué. En la siguiente parte de mis trampas, ahí vais viendo, ¿no?, las diferentes trampas. Es verdad que normalmente solemos ir dando más o menos los accesos en función de la zona de influencia, pero bueno, ahí más o menos vais viendo el tipo de presión. Si pincharais en cada una de las trampas, ¿vale?, realmente llegaríais, ¿no?, aquí. Vais a ver la curva de vuelo, ¿vale?, de las últimas 6 semanas. Si pincharais ahí, veríais una foto de cada uno de los conteos, ¿vale? Y luego, para mí, lo que es quizá una de las cosas más importantes, y por eso os digo que no es solo un sistema de monitoreo, ¿no?, lo que llamamos la previsión de plagas. Este es un proyecto que empezó en el 2013, desde entonces se han ido recopilando bastantes datos. Este año hemos empezado con la previsión de plagas de Heliotis, de Licoverpa, ¿vale?, y también de mosca del olivo, pero poco a poco iremos trabajando en otras plagas y en otros cultivos, ¿vale? Y aquí es lo que vais a ver, ¿no?, para cada trampa, ¿no? Es verdad que es un índice de probabilidad, pero vais a ver si la tendencia es a subir, a mantenerse o a bajar, ¿no? Y para mí esta es una de las partes claves y de ayuda al técnico. No es solo, o sea, de alguna forma este tipo de aplicaciones no es para que la agricultura, o sea, primero tiene la ventaja de, ¿no?, lo hemos comentado, cada vez va a ser más importante argumentar por qué se trata. Cuando tú eres capaz de demostrar que has hecho una curva de vuelo y has hecho los tratamientos, cuando superas el umbral, ahí ya tienes una de las principales ventajas. 2, tú como técnico llevas muchas fincas. Oye, pues a lo mejor hoy vas a pasar la semana, el viernes, estás al lunes, a lo mejor vas a pasar el viernes. Pues si de repente te encuentras todo rojo, acércate. Esto realmente no es tanto para recomendar tratamientos, simplemente es como una ayuda que se da para, de alguna forma, estar más pendiente, ¿no? Es ese tipo de cosas. Y luego el tema de la previsión. Si tú ves que potencialmente va a subir, ¿vale?, pues hay que estar un poco más pendiente de esa zona. Entonces, es verdad que la previsión de plagas, si queréis, vendrá en 2 niveles. Un nivel trampa por trampa, donde irá subiendo, manteniéndose o bajando, ¿vale? O lo que hemos hecho este año, es verdad que este año lo hemos hecho a través de unos boletines, ¿vale? En este caso lo que hacemos es, en 4 semanas vista, una previsión de plaga. Es verdad que para hacerlo 4 semanas vista necesitamos superficies más grandes, ¿vale? Por eso es verdad que no es tan fácil. Normalmente la previsión de plaga trampa por trampa tiene que ser una semana, ¿vale? Pero aquí por zona, más o menos vamos viendo a 4 semanas vista cómo está la situación, ¿vale? Entonces esto sería la semana siguiente, la siguiente y la siguiente, ¿vale? Por eso lo de comentaros que no solo es eso, sino que todo este tipo de sistemas y de previsiones, de alguna forma se lleva bastante tiempo trabajando en ellos, ¿no? Y a consecuencia de toda esa investigación que empezó hace ya 9 años, pues a día de hoy podemos contar con todo esto, ¿no? Entonces, por último, pues bueno, comentar un poco, repasar estos beneficios que hemos estado viendo, ¿no?, de esa alerta o esa preparación para las amenazas que van a ir viniendo, ¿no?, para ser capaces un poco de adelantarnos a esa parte del programa o la estrategia a seguir dentro de esa protección del cultivo, ¿vale? Los datos son a tiempo real, los monitoreos se hacen 2-3 veces por semana, bueno, 1, 2, 3 veces por semana en función de la plaga, ¿vale? Y se suben automáticamente a la plaga, a la aplicación. Entonces, de alguna forma, vais a ir viendo de forma automática cómo está la situación en tu zona, ¿no? De alguna forma es eso, son un tipo de herramientas de apoyo a la decisión, ¿no? Es verdad que, lógicamente, en lo que sería el algodón, para que tengáis los casos reales, el algodón, un producto como el coragen, ¿no?, los productos cada vez son más específicos, sobre todo en el momento, ¿no? Ya no, es verdad que normalmente tienen que hacer como una especie de correcta aplicación. Pues de ahí, ¿no?, el hecho de utilizar toda la parte de la digitalización para saber posicionar correctamente los productos. Con el caso del Elixir y el cebo, lo mismo, ¿vale? Cuando tú vas a ir viendo que la plaga va subiendo, es el momento realmente de hacer las aplicaciones. Hemos comentado que lo ideal es hacer las aplicaciones al principio, el producto perdura, si eres capaz de mantener o de sostener esa curva de vuelo, luego vas a ver esos resultados al final.
Es verdad que aquí lo que hemos presentado hoy es la parte del olivar, estamos trabajando también para ampliarlo a cítricos, pero bueno, como os digo, es una tecnología así que no es, lleva tiempo y poco a poco iremos ampliando a más cultivos. La actual situación de sequía que estamos padeciendo es tremenda. Esta pretina sequía llevamos, anoten, 5 años de sequía. Hemos tenido unas lluvias, alguna borrasca que ha venido. Yo, por ejemplo, la semana pasada registré 15 litros por metro cuadrado aquí en la zona del entorno de Sevilla, pero esta situación es tremenda. Los pantanos están bajo mínimos. Estamos en una media del 18% de agua embalsada, el 18 sobre 100. Tenemos que ser cuidadosos con el uso del agua, los agricultores, los ganaderos, gastar lo mínimo posible. En el olivar yo veo un desastre, lo de tanto cultivo de olivar en intensivo, en regadío. Eso va a ser la perdición para el sector en algunos años, espero no equivocarme. El viñedo está sufriendo y ha sufrido las condiciones climáticas de tanta calor este verano, y todos los cultivos en general. La aceituna va a tener una reducción del 50%. Y encima vemos algunas políticas de querer ampliar los regadíos, por ejemplo la corona norte de Doñana. Eso, señores de la Administración, señores de la Junta, quítenselo de la cabeza. No puede ser, Doñana está seca. Estamos viendo la sequía mayor que ha habido en el Parque Nacional de Doñana, y si se seca Doñana, se seca buena parte de la avifauna que allí está habitando. Así, por favor, sed cuidadosos con el uso del agua, tanto en el campo como en las ciudades. Reducir al máximo el consumo de agua hasta que venga una nueva etapa rica en lluvias. Esto ha sido todo en el programa de hoy. Hasta la próxima semana, amigos.